es decir, la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional deciden saltársela a través de un dictamen al apuro de la Corte Constitucional que no respetó los procedimientos establecidos en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y decidieron que este convenio de Washington podía ser ratificado directamente por el presidente de la República sin pasar por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no tomó ninguna acción institucional. Apenas 2 asambleístas actuaron a tiempo. La asambleísta Mónica Palacios, representante de los migrantes de Estados Unidos y Canadá, y la asambleísta Esther Cuesta, representante de los migrantes de Europa. Las 2 interpusieron acciones. Las 2 acciones fueron ignoradas por la Corte Constitucional. Se dio paso a una votación en donde se lograron apenas 6 de los 9 votos y no se dio paso a las recusaciones de 2 de los 6 jueces que votaron por esta decisión, que son el presidente de la Corte, Hernán Salgado, y una de las juezas, Teresa Núquez. Junto con la sociedad civil, nosotros desde hace años planteamos una impugnación en contra de Teresa Núquez justamente porque sabíamos que tenía conflicto de interés en este tema. Y ahora ese conflicto de interés se materializó. No dieron paso a la recusación cuando ella tenía interés directo en esto. ¿Por qué? Porque cuando yo fui directora de la Cámara de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, ella nombraba como árbitros de la Cámara de Guayaquil a los árbitros del CIADI. Ahí está gente que quienes tienen un poco de experiencia recordarán a Vladimiro Álvarez Grau, por ejemplo, ministro de Maguat, que decía, ¿dónde está la plata? Él es árbitro del CIADI y árbitro de la Cámara de Guayaquil. Ahí está Eduardo Carmiñani, árbitro del CIADI, que sentenció al Ecuador a millones de dólares, decenas de millones de dólares, y también árbitro de la Cámara de Guayaquil. Y así una serie de casos, Hernán Pérez Luz, entre otros. Entonces, ahí hay una especie de club que estaba defendiendo su nicho de negocio y ella era la cabeza de ese club al dirigir el centro de arbitraje de la Cámara. Y por otro lado, la hija del doctor Hernán Salgado, el presidente de la Corte, es la abogada del Ecuador ante el CIADI. Entonces, si se aborda un tema del CIADI, no debe el juez cuya hija está metida en los rollos del CIADI tomar una decisión al respecto, porque hay conflicto de interés familiar. Y no es que es un criterio que yo me invente. Está establecido expresamente en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que si se abordan temas donde haya efecto indirecto de los familiares, tiene que excusarse, y no se excusó. Además, no estaba en el orden del día y sin embargo procedieron a votar violando el reglamento de la propia Corte. En fin, no quiero alargar esto como los tecnicismos jurídicos, pero lo que quiero demostrar es que aquí había una decisión concertada entre la Corte y el gobierno para acelerar el paso de este convenio de Washington. ¿Qué nos hace generar esto? Tremendas dudas de que ahora, en vez de pasar por la Asamblea, lo que van es buscar tratados internacionales como los TBIs, como el CIADI, como otros, y aprobarlos directamente a través de la Corte Constitucional sin pasar por el Parlamento. Y cuando la Asamblea, ya una vez consumado el hecho, ¿no es cierto? Ya una vez que estaba dado el golpe, deciden abordar el tema en un cambio del orden del día, presentado justamente por Esther Cuesta, se daña el sistema. Se daña el sistema de votación. Y cuando se iban a lograr los votos necesarios para cambiar el orden del día y empezar a debatir la inconstitucionalidad del convenio del CIADI, ya una vez que se recupera el sistema, aproximadamente una hora después, han cambiado los votos. Y los votos, mayoritariamente gente de Pachacuti, que sí estaba a favor de que se discute el tema en la Asamblea, ahora votaron abstención y por ende no se aprobó la moción para discutirlo en el orden del día
de esta semana que acaba de transcurrir. Entonces ahí vemos una incidencia, por llamarlo suavito, de los intereses que defienden el CIADI en la Asamblea Nacional. Yo sí pido que alguien se tome la molestia de analizar los mapitas que publica la Asamblea y ver cómo estaban los votos antes de que se dañe el sistema y cómo estaban los votos después que se dañe el sistema, para ver quiénes fueron esos personajes que cambiaron su votación. Eso le debería dar a nuestro país una señal clara de que hubo una incidencia de algún actor externo en cambiar su voto en menos de una hora. Lamentablemente fueron ahí los votos de Pachacutic los que se viraron. Y eso nos da también una clara señal de por dónde debe ir el trabajo de la organización social en exigir que esos asambleístas respeten no solo el mandato de sus organizaciones de base, sino también las propias declaraciones de los dirigentes políticos de Pachacutic. La semana pasada, el mismo Salvador Quispe dio una rueda de prensa diciendo que se oponían al CIADI, pero al momento de votar, votan a favor del CIADI. Entonces sí nos preocupa mucho ese tipo de cosas, porque es el debilitamiento total de la democracia ecuatoriana y es que han sucumbido ante los intereses de las fuerzas neoliberales. UNES puso 48 votos de los 48, así que por ahí sí ha habido consecuencia. Tarde, pero hubo consecuencia en la votación. Ahora el país tiene que enfrentar un escenario de un acuerdo internacional tan fuerte como el del CIADI, que tiene consecuencias nefastas para el país. Las consecuencias no son teóricas, no son etéreas, como han dicho por ahí alguien en redes sociales, no son cosas absurdas. Ojalá fuera así, fuera algo puramente teórico que no tiene repercusión alguna sobre la vida nacional. Pero lamentablemente tiene un impacto directo sobre la vida de la gente. Y la primera consecuencia la podemos ver ya, y es en la multa de 412 millones de dólares que hay que pagar a Perenco. Vamos viendo esto por partes. Perenco es una transnacional petrolera que operaba en el Ecuador desde los años 90, tenía un contrato de participación, estaba a cargo de un gran bloque petrolero junto con otra petrolera llamada Burlington. Y cuando se expidió la ley 42 del año 2006 con Alfredo Palacio, por unanimidad en la Asamblea Nacional, se estableció que cuando había aumento de los precios del petróleo se debía compartir miti al menos los excedentes del precio del petróleo en los contratos petroleros. Eso significó que el Estado tenía derecho a que Perenco le vaya pagando una parte de las enormes utilidades que tenían en su momento. Perenco nunca pagó. Perenco nunca pagó lo que tenía que pagar desde el año 2006. Y más adelante, el gobierno de Rafael Correa decidió aumentar, ya no 50-50 miti, sino 99-1. Porque estábamos ya con precios de petróleo muy altos y eso tenía que repercutir en favor del pueblo ecuatoriano, del dueño del petróleo. Y Perenco nunca pagó. Y Perenco nunca pagó. Y luego de eso el SRI decide ejecutar una coactiva para cobrar la plata que le toca al Ecuador, al Estado ecuatoriano, al pueblo del Ecuador. Como Perenco no pagaba de sus cuentas, el SRI incautó petróleo, barriles de petróleo que se transportaban en el oleoducto. Y dijo, bueno, si no me pagas, yo me cobro de aquí. Y así el Estado se cobró. Ante eso, Perenco abandona
los campos petroleros en la Amazonía, deja botado, genera daños ambientales. El Estado entra a ocupar los campos porque no pueden dejarse abandonados. Y Perenco dice, ahí está, me expropiaron. Y mete la demanda en el CIADI. Mete la demanda en el CIADI. El Ecuador se indigna. Un par de años después sale del CIADI, sale del centro de arbitraje, denuncia el convenio de Washington en el año 2009, luego de haber pasado por la Asamblea Nacional, y el Ecuador ya dejó de ser parte del CIADI. Mientras tanto, pues siguió ese juicio, se ha demorado más de 10 años, y hace pocos días ya concluye el último paso final, luego de que el Comité de Nulidad diga que Ecuador tiene que pagar $412 millones a Perenco. 412 millones de dólares a Perenco. 412 millones de dólares es harta plata. Eso alcanzaría para cubrir las necesidades de vacunas contra el coronavirus del país 2 veces. Alcanzaría para cubrir 2 veces todas las deudas que se tienen reconocidas con los gobiernos municipales, provinciales, parroquiales de nuestro país. Nos alcanzaría para cubrir las obligaciones a las universidades que se tienen y que están acumuladas. Nos alcanzaría para una infinidad de cosas. El gobierno recibe la multa del CIADI y dice, ya, en 60 días vamos a pagar. En 60 días van a pagar. Eso le genera un impacto tremendo a nuestro país. Se genera abandono en el ámbito social, en la política de salud, de educación. Porque cada dólar que se va para pagar esa transnacional es un dólar que no se invierte en las obligaciones estatales. Y si dicen, bueno, simplemente nos vamos a endeudar más. Es deuda en la que incurre el Estado ecuatoriano para pagar a una sola empresa petrolera. A una sola empresa petrolera. Y cada vez que vemos ahora liquidación de empresas, despidos, destrucción del servicio público de salud, municipios abandonados, enteros, sin que puedan realizar ninguna acción, recordemos que sí encontraron plata para pagar a la transnacional y no encontraron plata para pagar a los municipios, a las universidades, a los proveedores de la economía popular y solidaria, etcétera, etcétera, etcétera. Esos 412 millones de dólares son extremadamente tangibles. Los podemos sentir cada día viendo el abandono del Estado de su sociedad. La gente tiene que tener en cuenta que aunque sean cifras estratosféricas, estamos hablando de recursos inmediatos que son palpables en nuestro día a día. Imagínense, ahorita tenemos cientos de centros infantiles del Buen Vivir cerrados, con convenios que el gobierno no ha pagado a los centros infantiles. Miles de educadoras despedidas, sin trabajo, y los niños además sin poder tener el aprendizaje adecuado. Y así, y así, y así. Entonces, estamos hablando de un impacto directo. ¿Y por qué digo yo que el convenio del CIADI tiene un impacto directo con el caso Perenco? Porque cuando el Ecuador ya salió del CIADI en el año 2009, la figura jurídica se denomina denuncia de un tratado internacional. Y la denuncia de un tratado internacional lo que hace es dar por terminada la relación entre el Estado ecuatoriano y todos sus funcionarios, todos sus servidores públicos, incluso todos sus ciudadanos, con ese organismo. Ese organismo ya no le aplica al Ecuador. Ya no tiene fuerza vinculante para el Ecuador porque el Ecuador ya no lo reconoce. Es más o menos cuando se hace la declaración de la independencia. Antes había el rey que era la autoridad. En el momento que declara la independencia, ya no se le reconoce al rey, pues ya no se obedece el decreto real. Es lo mismo con el CIADI. Ya no hay razón para tener que cumplir
las órdenes del CIADI, porque ya no forma parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional. Desde el 2009, ese tratado ya no tiene fuerza legal en territorio ecuatoriano. Pueden decir lo que quieran. Es como que una corte de un país en Marruecos diga que el Ecuador tiene que pagarle una multa a el otro país de Túnez. ¿A mí qué me importa si yo no reconozco las cortes de Marruecos? Eso no me aplica a mí. Es lo mismo lo del CIADI. No hay razón para cumplir el laudo de Perenco de 412 millones de dólares porque el Ecuador ya no reconoce el convenio de Washington, el convenio del CIADI. Ya no somos parte. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno, en vez de decir, vea, señores de Perenco, todo bien, no me quiero pelear con ustedes, pero yo ya no le reconozco al CIADI. Vean si es que otra corte primero le reconoce ese caso, luego pasen a la Corte Nacional de Justicia en el Ecuador, y si es que un juez me ordena, yo le debe pagar. Ese sería el camino sensato, el que defiende los intereses del Estado y del pueblo ecuatoriano. Pero el gobierno, en vez de hacer eso, dice, no, tranquilos, ya máximo en 2 meses le pagamos, no se preocupe. Yo sí quisiera saber, ¿con qué base legal, con qué base jurídica el ministro de Finanzas va a firmar ese cheque a Perenco si no reconoce pues al CIADI el Estado ecuatoriano? ¿Cómo va a sustentar esa decisión si no es vinculante? Brillantes pues los caballeros ahora a cargo del gobierno del Ecuador. Dijeron, entonces mejor metámonos rapidito al CIADI pues. Volvamos a firmar el tratado con el CIADI. Y así ya vamos a ser parte del CIADI y así sí tenemos que cumplir la multa ordenada para pagar a Perenco. ¡Puta, genios! Agilísimos. Y de esa manera nos sometemos nuevamente a esta instancia y claro, ahí sí nos toca cumplir la orden arbitral de pagar 412 millones de dólares. No sé si nos damos cuenta de lo que está pasando. El gobierno de Rafael Correa se salió del CIADI para no tener que pagar estas multas brutales a las transnacionales y el gobierno de Lazo, en contubernio con la Corte Constitucional, sin pasar por la Asamblea, ahora dice, no, metámonos nomás al CIADI para poder hacer el pago, no para que entre inversión extranjera al Ecuador, no, para que salga plata del Ecuador, para que salga plata del pueblo ecuatoriano a una transnacional, que por cierto, no es ni francesa, ni inglesa, ni nada. Es una empresa constituida en las Bahamas, en un paraíso fiscal, que a su vez pertenece a otra empresa de las Bahamas, que a su vez pertenece a otra empresa de las Bahamas, que a su vez pertenece a otra empresa de las Bahamas, que a su vez pertenece a otra empresa de las Bahamas, y recién ahí hay un ciudadano francés, con lo cual viola el Tratado Bilateral de Inversiones con Francia. Y por eso se tiene que seguir peleando, porque es indignante el hecho de que una empresa fantasma en Bahamas utilice un tratado con Francia en Washington para sacarle 412 millones de dólares al Ecuador. Y aquí dicen, no, ya toca pagar nomás rapidito. Es brutal lo que está ocurriendo, ecuatorianos, ecuatorianas. Compañeros y compañeras, tenemos que compartir este mensaje con el pueblo del Ecuador. 412 millones de dólares es mucha plata, es mucha plata, es mucha plata. Y si dicen, no, bueno, sí, vamos a sacar de donde sea porque hay que cumplir, ¿cómo somos de palabra? Hay que cumplir con las empresas internacionales, ni sé qué. Oye, primero hay que cumplir con la gente de aquí. Primero hay que cumplir con los propios ecuatorianos.
Hay que ser de palabra con lo que ordena la Constitución, que es transferir la plata a los gobiernos locales, que es transferir la plata a las universidades, que es garantizar la salud y la educación de nuestro pueblo, que es cumplir a los proveedores del Estado, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, a la economía popular. Con ellos hay que ser también de palabra y primero con ellos. Entonces, si es que de repente ha habido plata y no nos avisaron, nosotros sabemos que sí hay recursos. Por eso yo en campaña mencionaba la necesidad de apalancar los recursos del Estado ecuatoriano para cumplir sus obligaciones constitucionales, no pues para pagar a las transnacionales. Ellos sí van a sacar plata para eso. Ahí sí van a hacer lo que tengan que hacer. Y eso nos tiene que indignar. Porque han pasado leyes, ¿cómo es? Para defender la dolarización, pero es para pagar a las transnacionales. Cualquier ley han de violar con tal de pagar a la transnacional. Ya vimos que se saltaron hasta la asamblea para poder aprobar un tratado para poder pagar a Perenco. Es gravísimo, gravísimo, ecuatorianos y ecuatorianas. Esto es tremendamente grave, muy preocupante, muy preocupante. Y lamentablemente es un hecho consumado ya. Ahora solo tenemos que actuar de forma organizada. ¿Qué pasos faltan? El presidente de la República tendría que emitir un decreto de ratificación del acuerdo del CIADI, un decreto ejecutivo, y luego mandar un oficio a Washington, allá a la sede del CIADI. Ojalá no lo haga, pero si es que la ciudadanía no reacciona, sí lo va a hacer. Ojalá la Asamblea haga algo, plantee una demanda de inconstitucionalidad, pidan que se investiguen a la Secretaría, a los jueces. El voto salvado de 2 de los 3 jueces que se opusieron a esta decisión es contundente. Dicen, vean señores, ¿cómo van a aprobar eso así nomás que no pase por la Asamblea? Si la Constitución es clarita, dice que tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Los jueces no solo que votan en contra, sino que hacen un informe aparte que se llama de voto salvado, donde dicen, por esta razón es que tenemos que evitar que se salten a la asamblea y que se discuta en la asamblea. Porque además, por último, más allá de los criterios jurídicos, por último, si es que estamos en duda, se tiene que aplicar la democracia. Se tiene que aplicar el procedimiento de deliberación democrática. Si es que hay duda, pues más democracia. Y en este caso, es lo que dijeron los jueces que no apoyaron la decisión de saltarse a la Asamblea Nacional. Y claro, en la Asamblea eso hubiera sido una discusión mucho más interesante, en donde a los defensores de pagar la multa de $412 millones les hubiera tocado poner su cara y decir, sí, nosotros estamos aquí para defender a los extranjeros de las transnacionales, a los de los paraísos fiscales, a la gente de Bahamas. Les hubiera tocado salir a defender que quieren sacar esa plata del país y dejarle al pueblo sin esos recursos. Y hubiera permitido que la ciudadanía también exija a los parlamentarios asambleístas que diga, a ver, ¿cómo van a aprobar semejante cosa, pues? Pero no, se nos quitó la deliberación democrática. Esto se llama autoritarismo neoliberal y tiene consecuencias muy graves para el futuro. Y decidieron entrar por el núcleo, por uno de los instrumentos de denominación neocolonial que ha sido documentado hasta la saciedad por académicos del norte y del sur, por países enteros que se han salido del sistema, que se denomina CIADI, compañeros y compañeras. Es el inicio de una serie de políticas económicas de profunda corte neoliberal, pero sobre todo de lo que en inglés le llaman el crony capitalism, el capitalismo de panas, en donde se privatiza los activos del Estado a precio de gallina enferma y le dejan con
ataduras jurídicas para que no se pueda deshacer. Eso es lo que están haciendo. Si quisieran privatizar, defendiendo por otro lado los intereses del Estado, que puede haber, pues claro, de que si un canal de televisión, está bien. Pero eso se vende en un proceso largo, cuando la economía esté bien recuperada. No ahorita, pues en media pandemia, en media crisis, en donde van a recibir cualquier cosa por los activos estratégicos. Y eso significa que tal vez no necesariamente están proyectando quedarse mucho tiempo, pero eso sí, en el primer mes, dejar armada la base jurídica para anclar las privatizaciones. Eso es, queridos compañeros y compañeras. El CIADI es igual a privatizaciones y el CIADI es igual a pagar la multa de los 412 millones de dólares a Perenco. A eso es lo que apunta el actual gobierno y se saltaron toda la institucionalidad democrática del país para lograrlo. Ojalá nuestro país, ojalá las organizaciones sociales, ojalá en cada uno de nuestros espacios de incidencia política, en cada una de nuestras provincias, en cada uno de nuestros cantones, empezamos a discutir esto, que no es etéreo, compañeros y compañeras. Lamentablemente es algo de un poco, requiere un poco de conocimiento técnico, jurídico, económico, etcétera. Pero es bastante sencillo. No pasaron por la Asamblea para hacer un tratado internacional que permita las privatizaciones y que permita pagar a Perenco 412 millones de dólares. Eso es brutal y ojalá el pueblo ecuatoriano le dé la importancia del caso. Un abrazo y quedo aquí atento a sus inquietudes. No se escucha, Jorge. Jorge, estás con el micrófono apagado. Y yo le voy a pedir que lo vuelva a iniciar. Lo que pasa es que nadie puede abrir el micrófono. Listo, Jorge. Ahí te solicité para que reactives el audio, entonces puedes hacer. Gracias. Hemos tenido la participación, la intervención muy clara de Andrés Arauz respecto a este tema en el cual están dadas las cartas del país, en el país, y lo que quedan a las organizaciones sociales, a los sectores políticos, es buscar alternativas que nos permitan desarrollar, como alguien decía, una jornada nacional contra el CIADI y contra el proceso privatizador del país. En ese sentido, entonces, creemos que la Asamblea Nacional Ciudadana requiere plantearse algunas propuestas concretas una vez que hemos escuchado a Andrés respecto al tema que nos propusimos. Tienen la palabra, como les decía, vamos a proceder a dar la palabra a los compañeros que así lo estimen pertinente. Quisiéramos que sus intervenciones no pasen de 1 o 2 minutos y que sean o reflexiones o preguntas concretas que vamos a irlas sumando. Unos 10 compañeros seguramente tendrán posibilidad de acceder a esto y luego pediríamos a Andrés que nos dé una conclusión sobre el tema. Tienen la palabra Rafael Alberto, Salvatore Foti y Gaine Villagómez. En ese orden. Rafael Alberto, puedes accionar tu micrófono. Sí, Rafael, te acabo de enviar una solicitud para que puedas iniciar el audio. Sí, buenas noches, compañeros. Un saludo a Andrés Arauz. Muy importante esta reunión, este Zoom. Bueno, una inquietud nomás. No puedo acceder a la cámara, me han bloqueado, pero bueno, igual el audio ya me escucha. Solo una pregunta, Andrés Arauz.
Estamos ahorita ante un corte neoliberal, que nos han impuesto, ¿no? Fuera de nuestras decisiones del pueblo. ¿Qué se puede hacer? Primeramente, una inquietud, ¿qué se puede hacer? Yo pienso que la movilización, un poco de desestabilización social, eso ahuyenta los, entre comillas, inversiones extranjeras que realmente vienen a privatizar, como tú mismo decías. El FMI, el Banco Mundial, cuando ven, hablemosle así, desestabilización social, ellos se retiran, porque para ellos es como todo es un negocio, como para ellos una inversión en un país es un negocio para ellos, no para el país donde van a invertir, entre comillas. Entonces ellos se retiran, ¿no? Porque así se manejan las cosas internacionalmente con el FMI. Yo creo que es la única manera, no hay otra, porque para que este gobierno haya de una u otra manera aceptado regresar al CIADI, es porque están queriendo privatizar y vender todo el patrimonio y todo el país, de la patria en sí, pues, a las transnacionales. Es realmente la desestabilización, la lucha popular, el movimiento, el que puede ahuyentar la resistencia, sí, a estas transnacionales y bueno, pues, no, porque no le veo otra forma, ¿no? No le veo ni en el Congreso, no le veo ni nada la solución, porque todo está maniatado, todo está amarrado. Y vemos que ahorita incluso los partidos mismos de ahí de la asamblea están vendidos, ¿no? Entonces, a eso me refería, es mi inquietud y mi pregunta, ¿no? Gracias, Andrés. Gracias, compañero. Salvatore Foti tiene la palabra. Quienes nos están ayudando ahí sí. podrían... Ahí sí me escuchan. Correcto. Quien nos está ayudando podría, en la coordinación ahí de este creo. evento, ¿podría permitir que se accionen las pantallas? Sí, ya lo hice. Ya está habilitado para que gracias. puedan emitir videos. Salvatore Foti, por favor. Ok, me escuchan entonces. Sí, ya se te escucha. escuchamos. Perfecto. Una muy buenas noches con todo. Andrés, dos preguntas muy rápidas. El Tratado de Libre Comercio que en este momento están hablando con China, porque ya empiezan a hablar inclusive un Tratado de Libre Comercio con China. ¿Cuál es tu análisis? Si se puede hacer rápido, no quiero robarte mucho tiempo. Y el otro es Pachacutic y Conalle. ¿Cuánto tiempo más va a durar ¿cómo te puedo decir? Este silencio en la CONAIE? Porque la CONAIE ya empieza a dar señales de inconformidad. ¿Cuánto tiempo más Pachacutic puede aguantar esta actuación política que realmente contradice bajo todo concepto lo que es el voto popular que se le ha dado? Gracias, una muy buenas noches. Gracias, Salvatore. Gaine Villagómez tiene la palabra. Le están accionando la posibilidad del micrófono, Gaine. Ya. Puede hablar. Buenas noches. Mi pregunta va a Andrés en el sentido de que cómo podemos ser responsables de pagar ese dinero si nos están aplicando una sentencia de forma retroactiva. O sea, el juicio continuó después que nos salimos del CIADI y ahí es cuando se han tomado esas decisiones, pero nosotros al no haber sido parte, aunque volvamos al CIADI, no tienen por qué aplicar de manera retroactiva. Creo que en el derecho internacional es lo mismo que en la legislación nacional. Por otro lado, mi pregunta va en el sentido de qué autoridades, además de la Asamblea, porque qué vergonzoso el voto de Pachacutic. Quizás nos puedas dar un poco más de detalles en cuántos votos cambiaron y después se abstuvieron. O sea, eso sí nos gustaría saber un poco más. Pero aparte de la Asamblea, porque estamos viendo que quizás ahí no hay esa posibilidad, ¿qué otros caminos legales se pueden tomar, además de que nos pronunciemos en las calles? Gracias.
Gracias, Reine. Roque Esmeraldas, por favor. Le están accionando su micrófono y puede comenzar, Roque. Saludos cordiales, buenas noches a todos, estimado Andrés, un saludo desde el sur de la provincia de Esmeralda. Es sin duda muy penoso, ¿no?, lo que está pasando en el Ecuador. Como estudiante de economía quisiera preguntarlo primero. ¿Qué cambios debería hacer el gobierno del señor Lasso en temas económicos fundamentalmente para reinsertar el avanzar, que no se estanque, porque si seguimos con el modelo que estamos, tal como se aplicó el señor Lenín Moreno, yo creo que vamos a seguir fracasando. Segundo, sin duda para mí es muy penoso ver que el Ecuador vuelva a estos tribunales internacionales, insertarse nuevamente al CIADI, es algo demagógico, ¿no? Y tercero, creo que como movimiento político, pues debemos, ustedes como máximos dirigentes, seguir fortaleciendo la unidad, seguir creando conciencia. Yo creo que no debemos abandonar la lucha. Sin duda, a mí me dio mucha pena porque anduve involucrado en el tema. Yo estuve en Sálima cuando usted visitó el sur de Muisne, nuestra querida parroquia Sálima, y anduve desde el principio cuando usted inscribió su candidatura, cuando estábamos frente al CNE, pero sí, me dio mucha pena, yo lloré, le digo, no era la verdad, no porque uno sea hombre, o sea, lloré, me dio mucha pena por haber perdido. Pero aquí estamos, y yo creo que como movimiento, como dirigente, ustedes deben de seguir creando mucha conciencia, seguir combatiendo la desinformación, no sé, crear estrategias, porque de lo contrario la militancia se queda divagante, y si queda divagante con el pasar del tiempo podemos ir perdiendo esos espacios que hemos ganado como movimiento. Gracias. Gracias, Roque. Manuel Pachón tiene la palabra. Manuel Banchón. ¿Puede accionar su micrófono, Manuel? Quien nos está ayudando en el tema de... Es que ya todos pueden activar su micrófono. Puede accionar su micrófono. No, Manuel, ya estás activado el micrófono. Siempre me confundo. Muy buenas noches, compañeros. Un saludo desde acá de Machala, provincia del Oro. Es un gusto verlos y compartir este espacio con ustedes, ¿no? Para mí es muy grato, más allá de una pregunta, es una opinión, ¿no? O sea, ¿cuál fue la primera noticia cuando ganó el gobierno, cuando ganó el presidente, pues, ¿no? Guillermo Lasso? La primera noticia fue que subió el riesgo país. Y nos manipularon, nos dijeron que riesgo país es una buena noticia, de que supuestamente esto suba, pues, ¿no? Y como nos ha dicho nuestro compañero Andrés, uno de los efectos de que este riesgo país haya subido es que esto era lo que se venía, pues, ¿no? Convenio con el CIAI, reconocer otra vez al CIAI y que le paguemos a empresas que no tienen que venir a reclamar nada, que no le debemos nada, y simplemente ellos son los que nos deben a nosotros. Es lo que no entendemos, porque gobiernos neoliberales o gobiernos de derecha siempre van a perjudicar a una soberanía, a un país, siempre van a estar ahí de mal en peor en un país. Como dijo Andrés, no hay ni un acuerdo que haya progresado, no hay ni un contrato que haya sido viable para un país. Vemos a otros países como Grecia que no está para nada bien, pues, con convenios con el FMI o convenios con estos grandes poderes como el Banco Mundial también. Otra cosa que quería decir, aparte de esta opinión que nomás quería, porque ya la mayoría de las preguntas ya le han hecho compañeros antecesores a mi palabra, que estamos en las redes digitales como TikTok y muchas sobrellevando esta lucha, ¿no? Siendo retroactivos con temas del CIAI, con temas de todo esto para que la gente esté informada, porque eso es lo que nos falta. Nosotros estamos totalmente activos por esto, porque falta
que en los medios digitales ecuatorianos informen a la ciudadanía lo que está pasando. Los grandes medios de comunicación hegemónicos no están diciendo lo que está pasando y por eso la gente está apagada. Ojalá que la gente nos llegue a escuchar y esto sea para que la gente despierte. Eso, compañero. Gracias, compañero. Tiene la Si palabra me el compañero permites, Rafael Alberto. Jorge, no sé Tiene la si palabra. me permites responder un poco de las preguntas que ha habido hasta Ok, ahora, de acuerdo, Andrés. para no acumular demasiadas. Permíteme, Andrés, recordarles a los compañeros que están en este momento en este conversatorio que somos la Asamblea Nacional Ciudadana, esta plataforma de organizaciones sociales que ha planteado este conversatorio con el propósito de juntar a la organización social, de juntar a las organizaciones sindicales que nos permitan definitivamente establecer una ruta de lucha y de resistencia en este país. Andrés, por favor. Gracias. Bueno, como venía diciendo, ¿no? Sí es un tema que realmente indigna. No ha habido todo el tiempo para entrar a profundizar todos los detalles jurídicos. Es un tema complicado, pero he expresado un poco la línea general por donde va esta cuestión. Hay varios golpes más que se avecinan seguramente que tienen que ver con la interpretación del artículo 422 de la Constitución, que seguramente se tomará muy pronto en la misma línea de lo del CIADI. Nuevos tratados bilaterales de inversión en la misma línea de lo del CIADI, que serán claves para profundizar esta agenda de carácter privatizador y neoliberal. Ahí los ecuatorianos, las organizaciones sociales, los sindicatos, la Asamblea Nacional Ciudadana, a través de sus distintos miembros, etcétera, pueden motivar a los equipos jurídicos que planteen amicus curiae ante la Corte Constitucional, mostrar una torrente de participación ciudadana y obviamente también a través de sus representantes provinciales de las tendencias del progresismo para que actúen en la Asamblea, en la Corte Constitucional, ante el Ejecutivo, planteen acciones, no necesariamente tienen que ser parlamentarias, también pueden ser ciudadanas, pero es importante que haya aquí un torrente de acción ciudadana, que haya pronunciamientos en las redes, en los videos, que haya una masa crítica de gente que se manifieste sobre esto. No puede ser que sea una cuestión de 4 personas que solo están dedicadas a esto, cuando esto debería ser vocería popular universal. O sea, no es tan sencillo, perdón, no es tan complicado de decir, vean, ustedes están firmando algo que nos va a permitir que saquen 412 millones de dólares del pueblo ecuatoriano. O sea, eso es básicamente lo que están haciendo. Y eso sí debería tener una vocería amplia en todos lados, en el Twitter, en el Facebook, en el TikTok, que bien me alegro por el trabajo que estén haciendo los compañeros del colectivo Zurdos Digitales. Hay que hacer eso y mucho más, ¿no? Hay que hacer eso y mucho más para poder llegar a la conciencia colectiva. Debemos intentar superar el debate etéreo, que a veces se sume en la coyuntura y pensamos que es el debate importante y realmente están pasando cosas mucho más graves por debajo, con tendencias más preocupantes, ¿no? Entonces sí les invito a asumir el debate, a hacerlo público, a plantearlo en todas las esferas posibles. Esa sería una primera respuesta al qué hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Hay acciones judiciales, acciones de inconstitucionalidad, etcétera, que ya entre ustedes les sugiero organizarse y solicitar apoyo a los compañeros especialistas jurídicos para que nos orienten por dónde nomás se puede actuar. Evidentemente la organización y movilización será importante. No sé qué tanta fuerza tengamos ahorita en este momento para llevarlo a cabo, pero por lo menos sí hay que tomar acciones puntuales y específicas en estos nodos críticos de las decisiones. La misma Asamblea, la Corte Constitucional, la Secretaría Jurídica del gobierno de Lazo, para que pues se vea que hay ciudadanía preocupada
alrededor de ese tema. De ahí tenemos algunas preguntas más bien también políticas, qué más se puede hacer y que creo que es importante efectivamente que las militancias de las distintas fuerzas políticas, organizaciones sociales que tienen preocupaciones sobre el destino del país se sigan enterando. Yo por ese lado pues he tratado de compartir el mensaje con la ciudadanía. En segundo lugar, creo que efectivamente, atendiendo a la segunda pregunta, que era la parte de la retroactividad del tema del CIADI, yo estaría de acuerdo con esa interpretación. Sin embargo, los abogados que tendrían que defender los derechos del Estado ecuatoriano ahorita más bien están defendiendo a la transnacional. Así que no van a argumentar eso tampoco, sino más bien van a hacer todo lo posible para pagar. Y esa es la cuestión más grave, ¿no? En donde teníamos a jueces, árbitros que tenían que defendernos la Constitución en nuestro país y están haciendo todo al revés. Entonces, esa es la parte que nos debe preocupar mucho. También, pues, habían inquietudes sobre el tema del riesgo país y las medidas neoliberales. Sí, efectivamente, aquí hay un contubernio de lo que se denomina el capital financiero transnacional con el capital financiero nacional. Es más allá de la pelea entre Nebot y Lasso como personas, hay que saber interpretar bien que es una pelea entre el capital financiero y los segmentos del capital productivo. Son muy diferentes, son muy diferentes. El capital financiero solo lo que busca es sacar los dólares lo más pronto posible. En cambio, el capital productivo sí le interesa, pues por lo menos montar un negocio, una fábrica, dar trabajo, invertir, sí, también ganar plata, pero por lo menos se genera desarrollo productivo. Y esa gran división entre el capital financiero y el capital productivo, hay que saber entender claramente cómo se expresa en la política nacional y a partir de ahí saber incidir en ella. Entonces, eso quedaría para todo otro seminario, otra conversación que podamos tener, pero que ayuda más bien con más claridad a explicar esta ruptura entre pues, los segmentos del capital productivo social cristiano con este capital financiero neoliberal transnacionalizado que actualmente está gobernando, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay que seguir trabajando en unas líneas de poder seguir atrayendo a segmentos del capital productivo. Por eso menciono permanentemente la economía popular y solidaria, la pequeña y la mediana industria de nuestro país. Tienen que formar parte de la amplitud de las fuerzas populares y progresistas, porque sus intereses también dependen de que al pueblo ecuatoriano le vaya bien. Lamentablemente, el sector capital financiero, sus bufetes de abogados, lo único que buscan es sacarle el máximo lucro en el corto plazo y ya no importa lo que le pase al país, no importa el largo plazo. Entonces, esa división es muy clave para entender qué es lo que está ocurriendo actualmente. Y bueno, manifestarles que yo concuerdo con esa necesidad de que Pachacutic esté mejor alineado a su organización de base, CONAIE, a CONAIE, digamos, la organización social madre de Pachacutic, especialmente ahora con el liderazgo de Leonidas Sisa, quien se ha manifestado públicamente en contra del CIADI y en general ha manifestado una línea más de acción política de izquierda. Creo que el trabajo que tiene Leonidas Sisa es muy fuerte, es obviamente el ámbito de la CONAIE, de su consejo de gobierno, de su relación con Pachacutic, pero para un observador externo que aspira a que pudiera darse una relación de construcción y acumulación de fuerzas, parece que hay mucho trabajo que hacer ahí adentro y sobre todo en entender en qué tierras o en qué aguas está navegando específicamente el bloque de Pachacutic en la Asamblea Nacional
y qué otras dimensiones de Pachacutic hay que tomar en cuenta, como por ejemplo los gobiernos locales en territorio. Así que ahí quienes puedan tener incidencia, grado de diálogo con el movimiento indígena, con la CONAIE, pues tienen harta tarea por delante y ojalá que llegue a resoluciones pronto, pues esta última acción que se acaba de hacer respecto al CIADI sí mueve el piso frente a cualquier otro diálogo más o menos superficial que se haya venido dando en el plano puramente político parlamentario. Gracias, Andrés. Vamos a dar paso a unas 4 o 5 intervenciones de compañeros, porque evidentemente el tiempo no nos permite ampliarnos como quisiéramos. Lo claro de todas las intervenciones es que hay necesidad de la unidad. Hay necesidad de unidad de los sectores progresistas y patrióticos de este país. Una unidad que se proponga levantar como tesis fundamental la oposición total al proyecto neoliberal. Tiene la palabra Vicente Angulo, luego Alfonso Ortega, Carlos Navarrete, Cruz de Llanón, Carlos y Android. Tiene la palabra Vicente Angulo. Buenas noches, estimado Andrés, y buenas noches, compañeros, con todos. Realmente cada vez vamos a tener problemas de orden neoliberal. Ahora estamos hablando del ingreso tentativo nuevamente al CIEDI. Yo le veo que en todos estos problemas hay dos causas, unas inmediatas para intentar solucionar, que es las que más se practican, y otras que son las causas básicas. Dentro de las causas inmediatas, yo había puesto algo que ya ha hablado Andrés mismo y también Gaine, sobre las acciones judiciales. El problema es que ¿quién los va a hacer? Ya lo ratificó Andrés mismo diciendo que si más bien en este aspecto ellos mismos, sus juristas, intentan más bien ingresar a estos tratados. Otro habíamos hablado de los amicus curiae, y como tercer punto de estas causas inmediatas había puesto las protestas de las organizaciones sociales, que deberán ser bien pensadas, con mucha responsabilidad, con mucho tino, porque acordémonos lo que pasó en octubre de 2019 y acordémonos que Lasso inmediatamente fue a pedir la bendición a Duque y hoy está por los Estados Unidos y estará también pidiendo la bendición para hacer lo que les dé la gana con los ciudadanos. Dentro de las causas básicas, en cambio, está el conocimiento. En una de las protestas que el equipo de Andrés supo contestarme, querían tomarlos en cuenta en una de las propuestas, era el entregar conocimiento a la gente, porque estamos hablando muchas veces de formación política, pero una formación política que es muy aparte, muy intensa, y no una formación práctica, porque la gente tiene que conocer quiénes son, cuáles son los clubes de reflexión, quiénes los integran, cuáles son las instancias ejecutivas, como por ejemplo el FMI, el Banco Mundial, las organizaciones mundiales de comercio. Todas estas cosas tiene que entender la gente, y todos esos tratados que se realizan son siempre ante cortes internacionales. ¿Para qué? Para que los estados nunca puedan ganar esos juicios, porque esas cortes internacionales son financiadas por las mismas transnacionales y por esta gente adinerada que pertenece a los clubes de reflexión. Y eso la gente no entiende muchas de esas cosas. Recordemos que en 1995 mismo ya el foro de Davos o el World Economic Forum
ya decía que los AGCS, que eran los acuerdos generales para la comercialización de los servicios, en otras palabras, las privatizaciones, tenían que iniciar en 1995 y daban un plazo de 10 años. Y eso todos los gobiernos neoliberales siempre han propendido a hacer eso. Y esas son las llamadas privatizaciones, que los ponen con otro nombre, como concesiones, como monetización, como cualquier otra palabra, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, para mí, hay que atacar el bienestar con las causas inmediatas, pero sobre todo con lo básico, que es entregar conocimiento a la gente, para que entonces sea reflexiva y eso promueva la acción que nos permita hacer la revolución de la conciencia para no caer en estas redes que destruyen a nuestros países. Muchísimas gracias. Gracias, compañero Vicente Angulo. Quiero dar la palabra a Pablo José Iturralde, que tiene un borrador de manifiesto que quisiéramos poner a consideración de los compañeros que están en este momento, de tal manera de que esta reunión tenga, más allá de las palabras, esto que nos ha planteado Andrés y que ha planteado la Asamblea Nacional Ciudadana. Necesitamos vincular esto, decirlo a todo el mundo y generar un proceso de unidad y lucha por la unidad, por la dignidad y los derechos. Necesitamos comenzar a trabajar en los diferentes espacios que podamos. De ahí que los compañeros que están ligados a redes sociales, los compañeros que están ligados a los sectores provinciales, será importante que una vez que tengamos demos lectura a este manifiesto, nos apoyen, y una vez que aprobemos, nos apoyen para difundir este manifiesto, pero por sobre todo, comenzar a generar una hoja de ruta que nos permita desarrollar la resistencia en los niveles que ustedes señalan, la resistencia de este rato, pero también la resistencia que implica la formación de los temas sociales y políticos. Gracias, Pablo, tienes la palabra. Gracias, Jorge. Bueno, el manifiesto describió un borrador antes de esta charla, pero hemos ido incorporando con las intervenciones de Andrés y de los compañeros y las compañeras algunos elementos. Entonces, leo el borrador. Mediante decreto ejecutivo, el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de reincorporar al Ecuador al CIADI. De esta manera, prepara el camino a las privatizaciones de los activos públicos y complacen los intereses de grandes corporaciones transnacionales que esperan su oportunidad para incestar millonarias demandas en contra del Estado. Así, Guillermo Lasso inicia su mandato cometiendo uno de los mayores retrocesos en soberanía nacional, violando impunemente la Constitución del Ecuador. En el 2009, el Ecuador se retiró del CIADI para cumplir con el mandato constitucional, que en su artículo 422 prohíbe ceder jurisdicción a tribunales arbitrales internacionales. Precisamente esto es lo que hace este Centro de Resolución de Disputas, estableciendo un marco institucional y legal para el arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, que además incluye un foro cuasi privado de arbitrajes. El CIADI ya probó que es lesivo para los intereses públicos, resolviendo dictámenes con sesgo pro-transnacional. En este centro, en el pasado, en 8 casos el país tuvo que pagar indemnizaciones a las compañías petroleras, eléctricas y de otros sectores, que le costaron al Ecuador 1.929 millones de dólares en laudos arbitrales. No obstante, las demandas que esperan ser resueltas alcanzarían casi 9.000 millones de dólares. El último arbitraje que enfrentó el país fue con la petrolera Perenco, a la cual tendrá que pagar 374 millones. El pueblo ecuatoriano tendría que prepararse para enfrentar una nueva lluvia de demandas con el retorno del Ecuador a este nefasto instrumento garante del saqueo transnacional. Si el gobierno con este acto traiciona los intereses de la patria, es porque lo hace como aliado del capital extranjero. No obstante, además de las acciones de la función ejecutiva, se requirió la complicidad de la Corte Constitucional, que autorizó el ingreso al CIADI sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, saltándose los pasos constitucionales
que en estos casos, bajo el numeral 7 del artículo 419, establece que se requiere de un dictamen de la Corte, porque se estaría atribuyendo competencias propias del orden jurídico interno a organismos internacionales. Seamos claros, el Estado ecuatoriano acaba de violar la Constitución. Advertimos que, además de los intereses privatizadores y transnacionales, atrás del ingreso al CIADI, se busca concretar tratados de libre comercio que golpearían a nuestros productores locales, a la industria nacional y a los campesinos que actualmente se encuentran recibiendo la peor parte de los efectos de la pandemia y la austeridad fiscal. Los sectores de importadores y agroexportadores que ahora gobiernan junto a la oligarquía financiera apuestan por entrar al CIADI para después alcanzar un acuerdo comercial con México que les permita reiniciar diligencias para incorporarse a la Alianza del Pacífico. Claramente se puede comprender que estamos frente a un cambio con implicaciones estructurales sobre el régimen jurídico del país, que afectaría la capacidad de dirigir democráticamente la orientación de la política pública para limitar el poder corporativo. En el futuro, cada vez que el Estado pretende incorporar reformas para que las transnacionales cumplan con obligaciones ambientales o fiscales, podrían generar una nueva demanda que le cueste millones de dólares a los ecuatorianos. Nos están atando las manos. El ejemplo más conocido es el caso Texaco. A pesar del desastre ambiental que provocaron, la justicia ecuatoriana no pudo exigirle una sentencia en contra de la petrolera, para no contradecir un laudo arbitral, que podría cobrar al Estado hasta 9.000 millones de dólares. Por eso, no se entiende el comportamiento de los bloques legislativos de Pachacutic y la Izquierda Democrática, que en una acción sorprendente se opusieron a que la Asamblea Nacional trate un reclamo a la Corte Constitucional por permitir ceder soberanía a estos instrumentos. Llamamos a los sectores patrióticos del país a mantenerse vigilantes y movilizados para impedir que se atente contra el interés público en los procesos que se abrirán para privatizar empresas públicas, beneficiar el saqueo transnacional, firmar tratados de libre comercio y retornar a los tratados bilaterales de inversión. Está en nuestras manos alzar la voz, exigir el cumplimiento del orden constitucional y el respeto del Estado de Derecho, que no se debe subordinar al autoritarismo de mercado. Asamblea Nacional Ciudadana. Eso es, compañeros. Compañeros, los compañeros que tienen el uso de la palabra que vamos a seguirles dando, les agradecería si tienen observaciones, aprovechemos este momento, si tienen observaciones de fondo, más que de forma, al manifiesto que ha leído Pablo José Iturralde, sería importante que nos hagan conocer de tal manera de obtener una resolución al mismo. Si algún compañero tiene algún comentario respecto a no estar de acuerdo con el manifiesto o cree que se debe incluir algún tema particular, será importante que después de esto nos refiramos a lo mismo. Tiene la palabra Alfonso Ortega. Compañeros, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, estimado Andrés, compañeros revolucionarios. Más que una pregunta, aquí un pequeño llamado a la reflexión, compañeros. Como ciudadano, como militante, como idealista progresista, yo realmente me siento bastante apenado con lo que está pasando en el país. Y es importante que nosotros, como colectivos de ideales progresistas, sepamos cómo llegar, no entre nosotros mismos, porque nosotros ya no sabemos convencer. Debemos tratar de llevar la información hacia nuestros vecinos, hacia nuestros amigos, por medio de redes sociales, por medio de aplicaciones como el TikTok, el Twitter. Entonces, trabajar para poder despertar conciencia a las personas, enseñarles a cuestionarse, a los jóvenes, a los adultos, y entender cómo está funcionando. Hoy en día parecemos 1990, nuevamente está el país regresando al pasado. Entonces, yo les hago un llamado, compañeros, a todos ustedes, a que estemos siempre activos, como lo estuvimos en campaña, todo el tiempo, y no tenemos que soltar la soga, seguir en ese pie de lucha,
seguir intentando convencer a nuestros queridos compañeros, vecinos de casa, amigos, enseñarles a cuestionarse que eso es lo importante para poder entender qué es lo que está haciendo la oligarquía, la ultraderecha y cómo nos está afectando en el presente y cómo nos va a afectar en el futuro. Eso, queridos compañeros, saludos. Gracias, Alfonso. Carlos Navarrete tiene la palabra. Podrían también hacer opiniones a través del chat del Zoom, de tal manera de incorporar pensamientos de ustedes respecto al manifiesto que estamos proponiendo. Estamos clarísimos. Solo la unidad de las organizaciones y los sectores políticos va a permitir avanzar en este proceso de resistencia que rompe definitivamente la posibilidad de que solo un sector esté liderando este tema. Este debe ser un trabajo colectivo de organizaciones, de sindicatos, del sector de la economía popular y solidaria, de los organismos políticos, etcétera, de tal manera de construir este bloque histórico que nos permita generar una resistencia a este avance del neoliberalismo. Tiene la palabra Carlos Navarrete, como había dicho. Compañero, buenas noches, Andrés. Buenas noches. De acá de Manaví, de Puerto Viejo, te saludamos cordialmente. Yo creo que lo del manifiesto está correcto. Había que irle afinando y agregándole cosas que se pueden dar en el transcurso de estos días. Yo sugiero que no solamente esta voz se escuche en Quito o en Guayaquil, sino que a nivel del país, nosotros que a lo mejor tenemos amigos, tenemos compañeros de medios de comunicación que puedan difundir y transmitir a la ciudadanía esta clase de abuso y conozca el rostro, conozca la cara de esta gente sinvergüenza que todo el tiempo le ha hecho daño al Ecuador. Como le decía Andrés, ciudadanos ecuatorianos que se rasgan la vestidura de decir que quieren al país, son enemigos de la patria, cuando son verdaderos recaderos de estas transnacionales. Entonces yo sí invitaría a que este documento se lo haga llegar a nivel nacional a través de diferentes formas, más que todo que haya un liderazgo en todas las provincias, que no solamente se quede en Quito, porque las cosas a veces se quedan en Quito y no conocemos lo de las demás hermanas provincias del Ecuador. Entonces yo sí creo que es el momento oportuno que esta clase de actividades, lamentablemente, Andrés se pueda cumplir con su deber y queremos un líder acá en el Ecuador que recorra el país para que estas cosas se conozcan, porque a través de la asamblea creo que va a ser algo difícil. Yo sé que Pachacuti, digamos, el rato que concertó a llegar a enamorarse con Lazo, es difícil que se desprendan, digamos. Ya los compañeros de Pachacuti ya no son progresistas ni son de izquierda, sino que son de la derecha. Y tenemos que identificar a la gente. A lo mejor se pueda cambiar el panorama porque es una cuestión tan lamentable que nosotros vamos a tener que encontrar un país a la vuelta de la esquina simplemente privatizadora, nada más privatizadora. Entonces requerimos de un liderazgo. Entonces yo sí llamo a la reflexión y digo, sugiero que estas cosas se le hagan llegar a todas las provincias, a todos los compañeros que quieran aunar el esfuerzo para así seguir adelante un rumbo y defender los derechos del país, porque si no, no defendemos nosotros, los progresistas, la derecha hará lo que le da la gana. Y por eso queremos que ustedes que están haciendo este foro se lo hagan continuamente, de varios temas que le va a interesar a la ciudadanía. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los medios de comunicación, que están al lado del pueblo, y también lo hacemos por los periódicos digitales, que también son una herramienta que nos van a permitir a que la ciudadanía conozca los abusos y las verdaderas cosas que tras cortina los medios tradicionales, estos puercos pseudo periodistas que los aplauden todos los días, le dan medallas, le dan diplomas. Y esa gente jamás va a mojar el poncho, como decimos nosotros, acá los manavitas, sino que el verdadero pueblo progresista tenemos que ir adelante. Gracias, compañero. Buenas noches. Gracias, compañero Navarrete. Efectivamente, a través de la Asamblea Nacional Ciudadana y nuestros compañeros de las diferentes provincias del país en donde estamos organizados como tales, vamos a hacerles conocer estos pronunciamientos que son los pronunciamientos del pueblo ecuatoriano. Tiene la palabra Cruz de Llanón de la Asamblea Nacional Ciudadana de Santa Elena.
Saludos, compañera. Gracias, compañero. Compañero, voy a ser muy puntual, ¿no? Primero decir que convencida, siempre convencida, compañero, que lo que nosotros tenemos que hacer es conquistar o reconquistar nuestros derechos, ¿verdad?, en las calles. Eso es lo primero que quiero decir, compañero. Para luego preguntarle al compañero Arau, ¿no?, si es que nosotros podemos ir a la instancia, a dos instancias que se me ocurre, pero no lo sé. Usted nos sabrá orientar, compañero. ¿Podemos nosotros recurrir a la Defensoría del Pueblo? ¿O podemos recurrir también, compañeros, a una instancia u organismo internacional de protección de derechos? Porque es un atentado a nuestros derechos. Porque imagínense usted si se llega a pagar la cantidad de dinero, y como bien dice el compañero, no va a ser solamente Perenco, vaya usted a saber qué más se nos viene encima, pero están atentando contra nuestros derechos, porque no nos van a atender. Entonces, eso, compañero, es lo que yo desearía preguntar esta noche, ¿no? Y referente a lo otro, compañeros, a la carta o al manifiesto que se está presentando, sí, compañeros, estoy de acuerdo, ¿no? Porque ya de una vez también ir advirtiendo que no nos vamos a estar quietos, ¿no? Muchas gracias, compañero. Gracias, compañera Cruz. Vamos a tener 3 intervenciones y con eso concluimos el tema de participación de los compañeros. Y es Carlos quien tiene la palabra en este momento. Carlos tiene la palabra. Si Carlos no está... Ya, sí, hola, sí, es que no lograba activar el micrófono. Le escuchamos, Carlos. Ya, sí, escuché la intervención de Andrés Arauz y me parece que ha sido muy clara, ¿no? Lo que yo quiero sumarlo como pregunta es lo que decía Cruz de Ñandón hace un momento, es que parece que todo lo que está ocurriendo en el país, todo el andamiaje que están montando, decía Andrés Arauz, todo lo que se nos viene por delante, ¿lo vamos a resolver o lo vamos a responder solo en la Asamblea? Es decir, bueno, hicimos ya el esfuerzo y la Asamblea no le dio paso y ahí nos quedamos. Que recurrimos a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional dijo que sí o que no, depende de la respuesta que se busca. Hasta ahí llegamos. Mi pregunta es, ¿tenemos que retomar las calles ahora o vamos a esperar 4 años para empezar a retomar las calles? Esa es mi pregunta para Andrés Arauz. Bien, tenemos la participación del compañero Android, que les hemos estado pidiendo de favor, pongan sus nombres, porque no creo que se llame Android. ¿Aló? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mao Moreno desde Loja. Tenga la bondad, Jorge. Para mí un enorme gusto, un placer. Un gusto, Mao. Mi saludo ferviente para todos y en especial para Andrés, a quien le debemos nuestra consideración y aprecio en especial. Realmente para mí es muy importante transmitirles el mensaje de unidad, el mensaje de confraternidad y sobre todo yo creo que es necesario contundentemente, de acuerdo a las intervenciones que cada uno ha ido planteando, me parece que es necesario fortalecer un frente unitario que concede esa lucha antineoliberal. Alguna vez ya lo habíamos planteado, un espacio como este, un frente antineoliberal, un frente contra el capitalismo salvaje que está viviendo el Ecuador y el mundo. Y adicionalmente, un poco sí quisiera que Andrés nos ayude vislumbrando un panorama que para mí sí era un poco bastante importante en este escenario. El señor procurador fue llamado a la Asamblea Nacional por el caso Perenco. Yo sigo entendiendo y sigo concibiendo que la Asamblea viene haciendo un trabajo a medias cuando se refiere a la fiscalización. Y realmente me llama mucho la atención
porque sí que aún no hay dirección política. Siento que aún no hay unidad en la acción legislativa cuando se refiere a enfrentar o a confrontar estos temas. Porque ustedes saben que el accionar del procurador ha sido nefasta, no solo en el caso Perenco, en el caso Ciari, sino en otros elementos que realmente le han afectado al Estado ecuatoriano. Y en ese sentido me parece que sería muy importante conocer, estimado Andrés, realmente cuál es la conclusión o cuál fue la conclusión de este llamado a la Asamblea Nacional, en qué condiciones queda el procurador cuando en definitiva se entiende que él debe defender los intereses del Estado y no al contrario. Entonces sí sería muy importante conocer y fundamentalmente adicional es de que ese llamado a la unidad y ese llamado de acuerdo a lo que lo ha expresado Pablo, me parece que tendríamos que consolidar no solo un pronunciamiento desde este espacio, sino desde todos los actores y todos los frentes en resistencia que sí existen, sino que esta presión que ha generado este estado de cosas nos ha permitido estar atomizados y no manejar un solo discurso unitario. Entonces sí sería necesario consolidarnos en función de aquello y también que Andrés nos permita seguir contando con él, que Andrés fue el referente unitario como candidato de la tendencia y debería ser Andrés el que también nos siga acompañando en este proceso unitario. Hasta ahí nomás, Jorge. Gracias, Mao. Una importante reflexión de Mao Moreno. Este no es momento de salir solos. Este es un momento de juntar todos los esfuerzos. Es el momento de tejer una estructura social y política que sea capaz de derrotar en las calles y mucho, mucho más adelante en las urnas. Porque el proceso de la resistencia no solamente se debate en las urnas, se debate también en las calles. Vamos a terminar con la participación de Eduardo Vélez y finalmente una cortísima intervención de Andrés Arauz para terminar este conversatorio en el cual observo que no hay oposición al manifiesto que se ha presentado y más bien ha habido contribuciones muy importantes. Eduardo Vélez, su intervención, por favor. Bueno, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches, estimado Andrés. Un gusto poder compartir contigo este momento, este conversatorio para aclarar ciertas dudas que tenemos, para conocer las verdaderas situaciones del país. Como sabemos, la prensa omite mucho las noticias hoy en día y solo ponen la parte de su conveniencia. Entonces es muy importante este tipo de espacios para conocer de primera línea lo que está sucediendo con el país. Bueno, me presento, mi nombre es Eduardo Vélez, soy de la provincia de Esmeraldas y pertenezco al colectivo de jóvenes Asamblea Plaza del Teatro, más conocida como ACPT. Bueno, Andrés, mi pregunta se basa exactamente en lo del tema de la CENESID, sobre la demagogia del señor Guillermo Lasso al momento de proponer eliminar el requisito que era la prueba de EAS para poder ingresar a las universidades libremente y no proponer algo como lo que propuso nuestro compañero para llegar a una solución sobre esta problemática que es muy, muy perjudicial para los jóvenes en nuestra actualidad. Entonces, Andrés, quería preguntarte eso y también preguntarte un poco sobre qué soluciones se le podrían dar a este tema para mejorar la calidad de nuestros jóvenes, porque sabemos que la juventud es semilla y hay que ir sembrando bases firmes para próximas generaciones, el futuro de nuestro Ecuador. Muchas gracias. Reiteramos el agradecimiento por la participación de cada uno de los compañeros. Estamos enlazados desde todo el territorio nacional, de Cuenca, de Manabí, de Guayas, de Loja, etc. Esto nos congratula porque creemos en lo que decía Mao, la necesidad de juntar a todo el bloque progresista y patriótico de este país. Es menester, es necesario que levantemos un bloque histórico que sea capaz de resistir al embate neoliberal. Andrés Arauz, reitero el agradecimiento de la Asamblea Nacional Ciudadana, el liderazgo que tú generas es realmente relevante.
El país requiere de nuevos liderazgos, requiere de jóvenes y personas de edad como nosotros, pero requiere que comencemos a levantar la bandera del Ecuador para levantar también la resistencia nacional, resistencia que supera el proceso electoral, que supera el proceso de un u otro sector político, más bien genera la posibilidad de desarrollar un proceso unitario de organización, de resistencia, etcétera. Gracias a vuestra participación, Andrés, creo que cada uno de los compañeros quisiera expresar esta efusiva saludo y escuchar tus palabras finales. Tienes la palabra, Andrés. Bueno, yo, en primer lugar, palabras de agradecimiento a la Asamblea Nacional Ciudadana, Jorge, compañeros todos quienes me han invitado a compartir con ustedes esta noche. Gracias a todos quienes han intervenido también con sus criterios, preguntas y opiniones. Miren, yo comparto las mismas inquietudes que ustedes, ¿no? Más allá de los individuos, esto tiene que ser un proyecto colectivo en donde nosotros nos concibamos a todos como parte de un todo más amplio. Y eso implica desprendimiento, generosidad, significa poder tener la capacidad de hacer el acercamiento con el otro para poder sumar fuerzas, para poder convertirnos en algo más que nosotros mismos. De esa forma yo quisiera responder a un poco los comentarios y los llamados al liderazgo y a la situación más política que se deriva de todo esto. Yo creo que eso tiene sus andariveles, seguramente tomen más tiempo, pero creo que el desprendimiento, la generosidad son muy importantes para que se pueda lograr esa unidad y obviamente tener la fortaleza para no rendirse, ¿no? Porque digamos, son momentos duros, pero miren lo que está pasando en América Latina, en países en donde jamás hubiésemos pensado que ocurra lo que está ocurriendo, como Chile, como Perú, como Colombia, está cambiando. Entonces, yo creo que más bien nosotros ya tenemos una experiencia acumulada de posibilidad de transformación, pero quizás ahora lo que nos falta es un poco más de generosidad para poder tener la mente abierta y sumar nuevas causas y nuevas razones de lucha y poder construir una agenda común más amplia. Todavía creo yo que estamos en un momento de reflexión, porque si es que en el plano electoral, en el plano de las urnas, especialmente en ciertas partes del país tuvimos grandes debilidades como macrofuerza, hay que todavía entender por qué y ver si es que realmente se tiene las condiciones para poder superar esa resistencia al progresismo. Pero lo de hoy es mucho más inmediato, es mucho más coyuntural y mucho más profundo, mucho más directo en el impacto que la construcción de una plataforma o un plano político de mediano y largo plazo. Lo de hoy tiene que ver con es como que estamos denunciando un robo, ¿no es cierto? Estamos denunciando que se va a dar un robo, fuimos a la comisaría, que es la Corte Constitucional, y no nos paran bola y dicen no, que roben nomás. Y lo que yo me sorprendo es que el país diga, bueno, así nomás así. O sea, ¿qué tan ya dominados mentalmente, colonizados mentalmente, lavados el cerebro, qué tan ausente estará la conciencia colectiva sobre nuestra realidad propia, realidad nacional, realidad del Estado, cobijada por esto que yo llamo el amor a la patria? ¿Qué tan ausente estará el amor a la patria ahorita? Que en serio decimos que roben nomás.
que se lleven nomás los 400 millones. Pero es que eso es lo que está pasando. O sea, el país no despierta. Entonces, es eso lo que nos está pasando y eso es, digamos, lo que ha motivado la conversación de hoy. Por eso les agradezco la invitación. Porque esta reunión es como que después de que o están a punto de asaltarnos 400 millones de dólares, se reúne la familia de la casa, la familia en la casa, y se hagamos una reunión porque parece que nos van a robar 400 millones de dólares. Y bueno, ya vamos a sacar una declaración, pero sí sería bueno hacer algo, digamos, que impida que nos roban los 400 millones de dólares. Es que estamos tan dominados que ya estamos hechos al dolor de que nos van a hacer una estafa tan grande frente a nuestras narices. O sea, eso es lo que está pasando en el Ecuador. O sea, a plena luz del día les están robando a nuestros hijos. Y como dicen, el robo es legal porque aprobó la Corte Constitucional. Chuta, pero sí está grave eso. O sea, eso es lo que más me indigna y más allá de los comentarios, y todos creo yo de muy buena intención de tantos compañeros, compañeras que se han manifestado sobre los liderazgos, sobre la unidad, sobre un poco el debate político, etcétera. Pero ahorita estamos viendo cómo nos están asaltando frente a nuestras narices, como digo, ¿no? Y eso sí es complicado, de que el país, la sociedad ecuatoriana, no reaccione un centímetro, que en los canales de televisión esto no sea ni siquiera noticia de un minuto. Cuando durante la campaña y luego vemos escándalos por unos chats, cuando por ahí se cae una avioneta, cuando por ahí sacan una denuncia falsa, cuando hacen ridículo por 80,000 o 27,000 dólares, pero que se lleve una petrolera 412 millones de dólares no es un escándalo nacional. Eso es lo que más me preocupa. El nivel de colonización mental y la falta de indignación y sinceramente la falta de amor a la patria. Ya se ha acabado eso, ya nadie tiene ese amor a la patria que es lo que a muchos de nosotros nos motiva todos los días. Eso es realmente lo doloroso de este episodio. Y por eso me parece que la reunión de hoy es importante, porque demuestra que sí hay una preocupación y que ojalá esta preocupación pueda convertirse en acción. Así que les dejo con esa inquietud y con el pedido de compartir esta preocupación con una mayor cantidad de personas, de espacios que puedan. Si su alcalde, si su prefecto no reacciona ante esto, significa que tampoco le importa su tierra. Pues, y de ahí se podría pagar todas las deudas de los gobiernos locales. Y no dice ni pío. Entonces, eso es lo que ya no cacho, ¿no? La falta de sintonía con algo de esta magnitud. Compañeros, compañeras, les agradezco mucho a la Asamblea Nacional Ciudadana. Les pido encarecidamente que sigan hablando de este tema, el país tiene que conocerlo y les deseo una excelente semana. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Gracias, compañero Andrés. Gracias, compañeros que han asistido a esta reunión, a esta convocatoria de la Asamblea Nacional Ciudadana. Y realmente esta organización se compromete a seguir luchando, a mantenerse. No creemos que somos los únicos capaces de lograr este proyecto de resistencia, salir del shock, como dicen algunos compañeros en las redes, pero sí creemos que necesitamos fortalecer alrededor de un proyecto político, social, de resistencia. Y les invito, aprovecho una cuña
publicitaria. Les invito el día de mañana. Tenemos una reunión del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano. Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, que también está en esta línea de defensa de los intereses del pueblo y de los trabajadores en su conjunto. Esto es, compañeros, gracias por su participación. Creo que hemos podido expresar cada uno de nosotros nuestros puntos de vista y hemos recogido también alguna información que nos han dado a través del chat. En el chat está puesto el ID y el código de acceso para la reunión del día de mañana del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, que aspira a convertirse también en una plataforma de lucha más allá de los intereses de las compañías transnacionales y de los sectores interesados en profundizar la crisis en este país. Gracias, compañeros, saludos y buenas noches.